Desde el centro de mando de cada una de nuestras habitaciones y por segunda vez en el año, el equipo de reeducación nos reunimos para hacer lo que más nos gusta, charlar, parlar, dialogar sobre temas de educación. Mi nombre es Jorge Iván Chavarín Montoya y también están dentro de las cabinas el profesor Kevin Gibran Rodríguez Won y el profesor Alberto Barrera. ¿Cómo se encuentran, profesores? ¿Qué tal la ¿Qué tal, vacuna? ¿Qué tal Juan? la promoción horizontal? ¿Qué tal la promoción vertical? ¿Qué tal? ¿Qué ha acontecido pues en el contexto educativo últimamente? Jorge Iván, pues muy buenas noches, un saludo con mucho gusto a ti y aquí al compañero maestro Alberto Barrera. La verdad que un gusto volver a platicar con ustedes después de un buen rato que estuve ausente. Pues muchas cosas que decir, ¿no? Como tú bien mencionas, hay una convocatoria de promoción vertical que recién acaba de salir, está calientito ese asunto. En contexto de pandemia, pues los periódicos son muy contundentes, ¿no? Regresamos a la modalidad a distancia, a la modalidad virtual. Fíjense la palabra, ¿no? Regresamos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que decir. Vuelven la cuestión de los alumnos no contactados, comunicación intermitente, los formatos y reportes regresan. ¿Hasta cuándo? Hasta nuevo aviso, dice la SEP. Ahorita platicaremos más. Muchas gracias, profesor Kevin. Profesor Alberto, ¿qué nos dice que ha acontecido últimamente con respecto a temas de educación? ¿Qué hay, compañeros? Buen día, Jorge Iván, Kevin. Es un gusto siempre estar en estas mesas de análisis, en estas mesas de diálogo en educación, y también un saludo pues a todas las personas que se dan el tiempo de escucharnos en las distintas redes sociales. Pues sí, hay muchos comentarios que hacer al respecto, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que no nos esperábamos el hecho de regresar a la presencialidad, a la modalidad a distancia, como lo dice Kevin. Yo creo que era uno de las situaciones en las cuales no nos contemplábamos de nueva cuenta. Ocurriera lo que ocurriera, creo que la intención, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, pues era mantener esta situación de la presencialidad, pero bueno, ¿no? Sin lugar a dudas se salió de las manos el tema de la pandemia de nueva cuenta, y pues ahorita estaremos platicando sobre todas estas situaciones que ocurren en las escuelas. Muchísimas gracias, ya los compañeros nos adelantamos. El tema del que vamos a hablar y vamos a destrozar este día es sobre pues, el regreso a modelo a distancia, educación a distancia, ese cuento de nunca acabar. ¿Cuándo vamos a regresar? Ya desde el año pasado los programas de educación, se lo comentamos a Daniel, a Isaac la otra vez, ya sentíamos que regresábamos, pues ahora vemos a un año, vemos pues números rojos, y para eso me gustaría iniciar este diálogo mostrando este pequeño cuadro que acaba de salir ahora, está recién salido del horno de las poderosas estadísticas del gobierno de Sinaloa. Imagino que un fenómeno parecido debe estar ocurriendo en diversas partes de la República, que es el total de alumnos en riesgo de abandono escolar. Comparando la última estadística que se hizo el 17 de diciembre del 2021, comparando con este corte del 12 de enero del 2022. Y observamos un aumento de casi 5,000 estudiantes solo en el estado de Sinaloa, con un fuerte riesgo de reprobar este ciclo escolar, un ciclo escolar que todavía ni siquiera empezó en su totalidad con los contenidos que debemos abordar. ¿Tendrá que ver este factor con el regreso a las clases a distancia? ¿Tendrá que ver con el fenómeno del coronavirus? Pues empezamos el diálogo. Profesor Alberto, profesor Kevin, ¿qué nos dicen estos números? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podremos regresar? ¿O qué nos dice la presencialidad? ¿O seguiremos a distancia por un año más? Bueno, Inicio. sí. Adelante, Kevin. Ok. Bueno, viendo los datos, pues creo que pues está muy fácil de leer, ¿no? Hay un incremento, me parece que bastante marcado en el número de estudiantes que están en riesgo de abandono escolar iniciando el año, ¿no? En este caso, 12 de enero, pues estaríamos hablando de que fue la semana pasada. Recordado también que iniciamos a distancia
y muchas escuelas, a diferencia del corte del 17, cerraron en la medida de lo posible de forma presencial. Entonces, me parece que sí es importante sacar a colación estos datos que tú bien lo estás haciendo en este momento, porque creo que las actividades presenciales pues realmente siempre han sido una necesidad. Sin embargo, pues se enfrentan a numerosos factores que pues es momento que no han sido atendidos, ¿no? Yo creo que si se dan cuenta, era menor el número de estudiantes que estaban en riesgo cuando había actividades presenciales, y eso que no todas las escuelas estaban trabajando con actividades presenciales, digamos, con el mayor potencial posible. Muchos apenas estaban intentando encontrar estrategias de organización que les permitiera abarcar a más número de estudiantes, ¿no? Algunas escuelas empezaron con menor número de estudiantes, con células que le llaman ahora a los reportes de trabajo COVID, ¿no? Entonces, cuando apenas estaba muchas escuelas avanzando en este trayecto, no todas estaban en el mismo ritmo, pues se da el comunicado de comenzar la virtualidad de nuevo. Sin embargo, creo que esto pues es completamente justificado, ¿no? Un número de contagios pues bastante, digamos, en aumento, y pues la modalidad virtual, por fortuna, a los docentes no les tomó de sorpresa como en aquella ocasión, como hace un año y medio o más, me parece, ¿no? Ahora veo que hay, digamos, ya hay ya hay conocimiento de aquellas herramientas que se pueden utilizar. Sin embargo, vemos esa creciente en los estudiantes que están en riesgo. Habrá que discutir qué ocurre, por qué incrementó, si los maestros y las maestras ya saben cómo trabajar a distancia. Entonces, ahí yo quisiera dejar mi primer comentario. Ok. Muchísimas gracias, profesor Kevin. Profesor Alberto, ¿usted cómo ve la situación para los profesores? Estamos hablando ahorita, el profesor Kevin dijo un punto muy importante: ya no somos novatos, hablo por todos porque hemos estado dando clases a distancia, entonces el estar mucho tiempo trabajando a distancia, el volver a la presencialidad, volver de nuevo a distancia, ya tenemos un antecedente de cómo trabajar. Entonces eso ve como un factor provechoso para los maestros, ve un apatismo por parte de los maestros, o cuál cree que es la reacción de los profesores, tanto en lo profesional como en lo anímico. Muy bien, muchas gracias, Jorge Iván. Bueno, yo considero que fue una situación contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, se viene ese tema, ¿no? De que se estaban regularizando las clases de manera presencial, incluso se aprovechaba para que ya fuera una cantidad más grande de alumnos a las escuelas. Había escuelas incluso que ya tenían 3 o 4 días a la semana, lo cual evidentemente beneficiaba a los alumnos sobre todo, ¿no? Y el trabajo, pues ni se diga de los docentes. Después de más de un año, ¿no? que se estaba llevando a cabo un trabajo a distancia, se inicia esta regularización de clases presenciales y de repente se rompe, ¿no? Entonces, y se rompe con una estrategia que es poco clara. Si de por sí, pues hemos comentado en ocasiones anteriores que se batalló para enrolar a los docentes y demás personal educativo para este trabajo a distancia, ahora con el tema del nuevo aviso, pues es un tanto... como lo dije ahorita, no es contraproducente porque no te permite el hecho de organizar tu trabajo de manera adecuada en tiempos y formas, ¿no? O sea, ¿cuándo es nuevo aviso? ¿Cuándo regresamos a clases? ¿La semana que viene? ¿En 2 semanas? ¿En 2 meses? Entonces, dada esta situación, se presta a que en efecto no se le dé la seriedad debida al tema de las clases a distancia. Ese es mi punto de vista, ¿no? Que los docentes... pues digamos que le aflojaron un poco al ritmo de las clases a distancia, y no solamente los docentes, ¿no? También los padres de familia en el acompañamiento que tienen con los alumnos. Las estadísticas que muestras, yo creo que la mayoría de los maestros la hemos vivido en nuestras escuelas. En este momento es menor la cantidad de alumnos que contactamos que las que estábamos contactando de manera presencial o previo a la presencialidad.
Entonces, voy a dar un ejemplo de mi grupo. Por ejemplo, yo contactaba a 22 niños de 24 y en este momento estoy pudiendo contactar a 13 niños, pues, cuando ya en la presencialidad tenía un gran número también de estudiantes dentro del aula. Entonces, creo que este tema, lo voy a repetir, ¿no?, del nuevo aviso para las clases presenciales, pues es un tema un poco que deja abiertas algunas aristas, las cuales no permite formalizar el trabajo de manera adecuada, y también pues llevar un seguimiento el cual nos permita poder estar listos para determinada fecha, ¿no?, la cual pues no existe. Y bien lo dijo el profe Kevin, pues que se entiende totalmente, es una situación de salud la cual se tiene que priorizar, y en efecto, si no son necesarias o si se tienen riesgos al haber clases presenciales, pues se debe cuidar primero que nada la salud. Sin embargo, pues sí tendría que haber pues alguna estrategia la cual nos haga, le haga ver al sector educativo, pues más o menos cuándo pudiera ser este posible regreso, y de esta forma, pues organizar el trabajo también en las escuelas. Es que la estrategia ya existe, profesor Alberto, y la estrategia existe, profesor Kevin. El nombre de esa estrategia es Aprende en Casa. Bueno, ¿por qué las risas, profesor? Totalmente la palabra. Totalmente la palabra, profesor Kevin. Quería comentar algo, pero me saliste con lo de Aprende en Casa. Yo iba a retomar un poquito lo que estaba mencionando el compañero Alberto en la cuestión del nuevo aviso, y también en relación a los datos que compartías al principio. No sé si se me pasó, pero... ¿Gustas que los proyecte? Estos datos son de educación básica, porque también hay un tema sí, aquí es educación básica. Sería importante mencionar. Ok, es educación básica. No sé si recuerdan que en una de estas, ¿cómo le llaman ahora? No son mañaneras, semaneras, ¿no? Las que hace nuestro gobernador. La semanera. Sí, las semaneras. La semanera. Decía que él encontraba molesto al presidente de la República porque no encontraban una lógica en que las universidades sostuvieran el trabajo a distancia. Así lo mencionó. Y por el hecho de que tanto maestros, personal educativo como estudiantes por la edad ya estaban vacunados. Entonces hubo algunas universidades que pues no reanudaron actividades presenciales como digamos, como les hubiera gustado a las autoridades. Y me parece que si nos adentráramos a esos estudiantes en riesgo de abandono, que también formaran parte de las estadísticas, los números ahí probablemente también crecerían bastante. Entonces, me parece que al interior de la Secretaría de Educación, no solamente se tendría que sentar para ver cuándo van a regresar, sino quiénes van a regresar también. Entonces, me parece que ese también sería un tema importante, porque al decir quiénes, no únicamente me refiero a estudiantes, sino también planteles. Decía un compañero maestro perteneciente a una de las dos secciones sindicales, aquí en la sección 53, mencionaba que alrededor de 600 escuelas estaban en diciembre intentando trabajar actividades presenciales. A mí eso me causa mucha duda, porque pónganse a pensar, digamos que había números que permitían el trabajo presencial, y si únicamente 600 planteles estaban intentando trabajar de esa forma, quiere decir que el resto de las escuelas estaban en condiciones, digamos, inadecuadas, que les hacía falta lo básico, luz, agua. Entonces me parece que ahí también tendría que haber un trabajo para revisar qué planteles, qué grupos de estudiantes, qué niveles son los que tienen que regresar y cuándo regresar. No, porque estamos hablando de un panorama en donde ya el personal educativo ya está vacunado, y que pues la verdad que muchos le sufrimos con esta vacuna, y bien valdría la pena y bien valdría la pena analizar cuándo pudiéramos volver. Los números están muy claros, las actividades presenciales son necesarias. Y claro, completamente, pero son necesarias de presencialidad, pero eso no evita que tengamos que utilizar estrategias para el manejo a distancia. Como mencionamos ahorita, estrategia en casa, que es la que gran engloba la mayoría de las funciones, y que la vamos a tener que volver a sacar de ese estado zombie en el que se encuentra. No estoy seguro si los
programas siguen surgiendo, pero de que tiene que haber estrategias, sí, tiene que haber estrategias. Entonces, continuando con esto, profesor Alberto, estamos hablando de entre más pasa el tiempo, la que ahorita mencionó que fue muy difícil volver a los maestros, traer a los maestros a las escuelas. Los factores son muchos, desde un maestro que no quiere volver, que tiene miedo por su salud, hasta la falta de condiciones de escuelas en su infraestructura. Entonces, conforme va pasando el tiempo, es más difícil, es más complejo el regreso porque las escuelas se están desgastando, el presupuesto no hay para reacomodarlo. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer a la larga esta constante falta de regreso a clases? Retraso. Bueno, antes que nada me gustaría comentar la situación de la estrategia, tratar de explicarme un poco más, ¿no? Sí. Así como los maestros tenemos experiencia en el tema de las clases a distancia, las autoridades de salud, en este caso, o las autoridades educativas locales o federales, pues han tenido experiencia en el comportamiento epidemiológico, en el comportamiento de la pandemia. O sea, se ha tenido experiencia y registro de cuando ocurren estas olas y los picos más altos, pues qué acciones se deben de llevar a cabo para iniciar con la reducción en los contagios, hospitalizaciones y demás, ¿no? O también priorizar el tema de la vacunación. En el caso, por ejemplo, de la vacunación a los docentes, pues afortunadamente ha sido así, y es una acción que por supuesto ayuda a que el tema de la presencialidad pues se logre un poco más rápido, ¿no? Me refería al tema de la estrategia, hablando de estas experiencias en el comportamiento de la epidemia, porque se pudiera tener una estimación de cuándo se pudiera regresar a clases de manera presencial. O sea, tal vez la Secretaría, en conjunto con la Autoridad de Salud, pudieran decir, en el mes de febrero regresamos a clases presenciales, a mediados del 15 de febrero, así. De esta manera, es a lo que me refería en mi primer comentario, los docentes tendríamos la posibilidad de organizar de mejor manera nuestro trabajo a distancia. Ya sabríamos que es un mes y medio el cual se va a hacer a distancia, dale, entonces le damos con ese mes y medio y lo organizamos de una manera, de una mejor manera a que tener un tema de se regresa a clases presenciales hasta nuevo aviso. Entonces, esa es la situación a la que me refería con la estrategia, ¿no? Una estimación de fechas, una experiencia en el comportamiento de la epidemia. Creo que sería una situación que se pudiera prever o se pudiera estimar, como lo dije. Y bueno, acerca de las consecuencias, pues qué más claridad que las estadísticas que ahorita mostrabas, Jorge Iván. Yo creo que mientras más tardemos en este regreso presencial, evidentemente más se van a ir ahondando estas desigualdades. Al final de cuentas, yo así lo tomo dentro de las escuelas, porque pues sabemos que mucho tiene que ver también la condición del contexto en el cual se desarrollan nuestros alumnos y nuestras alumnas para que ocurra el tema de la deserción, de la dificultad en la comunicación con ellos por diferentes situaciones, por la falta de acceso a un dispositivo móvil, por la condición socioeconómica de la familia, etcétera. Entonces se ahondan estas desigualdades y sin lugar a dudas lo que en dado momento la escuela da la posibilidad de eliminar estas barreras, pues a distancia la verdad es que es complicado pues seguir con darle esta oportunidad a algunos alumnos. Entonces, como lo decía, ¿no? Las estadísticas no mienten y por supuesto que habrá este tipo de situaciones en las cuales muchos alumnos, miles de alumnos abandonarán la escuela. Los alumnos que continúan evidentemente en la escuela pues también no están aprendiendo lo que deberían aprender respecto al grado en el cual están cursando. Entonces no hay duda, se requieren las clases presenciales. Además se necesita una mejor organización en la estimación de fechas para organizar este trabajo pedagógico y pues y esperar que el daño sea el menor posible a largo plazo. Okay. Muchísimas gracias, profesor Alberto Barrera. Profesor Kevin, hace poco estaba leyendo unos tweets, entonces hubo uno que me llamó la atención por parte de esos grupos, a veces anónimos, donde hacen burla o hacen juego del oficio del maestro. Entonces había un tweet bastante interesante que decía, si no volvemos antes de Semana Santa, el ciclo escolar ya se puede dar por perdido. No recuerdo si...
Habría que ver, como lo mencionaban ahorita, no solamente el riesgo de abandono escolar que nos están plasmando Sí. en esas estadísticas, sino el riesgo al rezago educativo que se está viviendo. ¿Y Ahí cuántos quiero marcar un planteles? punto antes. Yo pienso que ya en educación y otras instituciones educativas debemos dejar de decir, debemos de abandonar el término de rezago educativo y ya hablar sobre pues, la palabra como es, retraso educativo. El retraso ya está. El retraso ya está, en mi punto de vista ya está, ya no se pudo salvar en 2 ciclos y tenemos que afrontarlo. Entre más asimilemos a la bestia, más podemos contrarrestarla. Entonces yo siempre he dicho, ya, pues hablemos ya de retraso. Es una propuesta, me parece muy justificada, lógica hasta cierto punto, porque efectivamente, pues cuántos planteles que reanudaron las actividades presenciales cuando tuvieron la oportunidad, pues se dieron cuenta pues de una catástrofe, ¿no? Citando aquí a Guevara Niebla, ¿no? Una catástrofe eh, que no la podemos recuperar, se van a tener que ajustar programas de estudio, se van a tener que diseñar estrategias, se van a tener que compartir buenas prácticas y pues aunque esto es un deber ser, pues vamos a tener que pues, realmente vivirlo y hacerlo, porque me parece que eso es una realidad, como tú bien lo mencionas. Aquellas escuelas que no regresaron a explorar el nivel de conocimiento, el estado de conocimiento de los estudiantes, pues quizás no sepan todavía que eso sería algo pues muy triste, pero las escuelas que reanudaron, me parece que sí alcanzaron a dimensionar y los comentarios de que necesitaban alfabetización, estudiantes de quinto, de cuarto grado, fueron muy comunes. A la vuelta de la esquina les espera a esos estudiantes el subir o el pasar al siguiente nivel educativo. Y la experiencia nos ha dicho que cuando un estudiante no domina un contenido básico, al pasar al siguiente nivel educativo, corre muchísimo riesgo de abandonarlo. Entonces, eso es lo que nos ha dicho la experiencia. Entonces, habría que ir también pensando qué estrategias se van a usar ya para ese estado de emergencia en el que pues, ya muchos planteles ya se dieron cuenta en el que estamos. Ok, muchísimas gracias, profesor Kevin. Ahí pues, porque las estadísticas, el no regresar presencial no nos permite ver quiénes ya regresaron o quiénes van a regresar o quiénes ya abandonaron literalmente el modelo educativo. Y es cuando ya vamos a tener que afrontar a una tasa grande de deserción y es donde vamos a tener que impulsar las primarias abiertas, las prepas abiertas, esos grados extraedades, porque vamos a tener que de nuevo nivelar a la sociedad mexicana. Es una Y chamba, además, y además que, como lo comentaba al principio del video, era yo creo una situación que no preveían, pues se sabía por la experiencia internacional que posiblemente hubiera una cuarta ola de contagios. Sin embargo, el trabajo que se proponía desde las autoridades educativas iba orientado a lo dijimos ahorita, ¿no? A ir regularizando la presencialidad. Entonces, creo que de cierta manera le toma por sorpresa a la autoridad, aunque se preveía, ¿no? Como lo digo ahorita, por el comportamiento de la pandemia, pues en otros lugares. Entonces, lo toma de cierta manera con sorpresa, que hace que se interrumpa pues esta regularización. Entonces, también ahí ocurre la gravedad de la situación que estamos viviendo en este momento. Pues esto de no poder regresar a clases presenciales, este tema del comunicado de Stalanova hizo, porque pues la estrategia que se estaba llevando en noviembre y en diciembre era clara. Había escuelas que ya estaban yendo hasta 4 días a clases, pues. Entonces, y efectiva. Sí. Era clara y efectiva. Sí, entonces se interrumpe. La verdad que yo en este momento desconozco, lo debo reconocer, la situación que estarán viviendo en la presencialidad otros estados de la República, pero pues aquí en Sinaloa nos toma por sorpresa, se ve esta situación de contingencia de nueva cuenta y pues es ahí donde ocurre un desequilibrio pues en el trabajo que se venía haciendo. Okay. Muchísimas gracias, profesor Alberto. Profesor Kevin, ¿algo que quiera añadir con respecto a ese tema?
Sí, nada más iba a mencionar, por ejemplo, estaba leyendo hace unos momentos, Ciudad de México recién suspende, mencionan un contagiado por lo menos en 99% de los planteles. La salud me parece que pues es completamente primero, pero sí, digamos que con esa fractura que está sufriendo, porque la epidemia pareciera que tiene diferentes momentos en diferentes regiones, yo creo que golpea siempre a los más necesitados y se necesitan de estrategias regionales muy, eh, porque son las regiones, son el nivel local donde realmente se sienten las necesidades. En la Ciudad de México yo recuerdo haber mencionado en alguna mesa de análisis hace ya varias mesas de análisis atrás, por ejemplo, la Ciudad de México tenían sus postes con internet para ayudar precisamente a aquellos estudiantes que no tenían acceso a. Eh, Aquí en Sinaloa nunca se dio, sin embargo, sí fue pionero en el trabajo de centros comunitarios de aprendizaje. Y esa me parece que pudiera haber sido una alternativa para aquellos planteles que más lo necesitaran. Entonces, a esto me refiero yo con que se necesita de digamos, un conjunto de estrategias para que se puedan aplicar en diferentes planteles en momentos como este, donde estamos con una creciente muy importante número de contagios y que pareciera que aunque estaba sobre aviso, de acuerdo a la experiencia internacional, a las autoridades parece que les agarró de sorpresa y no nos enteramos, como bien mencionaba el compañero, no nos enteramos de cómo íbamos a iniciar las clases hasta unos 2 días atrás, ¿no? Y que incluso la semana pasada que nos mencionaban, yo recuerdo haber recibido un mensaje de compañeros maestros, ¿y cómo vamos a iniciar la siguiente semana? Digo, para saber cómo organizo mis actividades, que era lo que mencionaba aquí el compañero. También hace unos momentos el secretario de salud aquí en el estado decía, pues yo considero que la curva se va a aplanar más o menos dentro de 2 semanas. Bueno, son los que saben y quizás por ahí pudiera ser digamos, luz para decir para tal fecha, que pudiera dar un poco más de norte, ¿no? A las actividades, a la organización de actividades. Es todo lo que quisiera agregar. Sí, y además, perdón, Jorge Iván, ya para hacer también. No además te preocupes, aquí estamos para charlar. Hablando de esta situación, pues del descontrol que ocurre, ¿no? Se supone que iniciamos el ciclo escolar con un asunto de reforzamiento de aprendizajes, ¿no? Posteriormente, se suponía que ya debíamos de estar trabajando con los aprendizajes del plan de estudio, ¿no? Regularizar de cierta manera las clases, ¿no? Con los alumnos. Entonces, yo creo que la última opción que tenía la autoridad educativa o que había pensado la autoridad educativa era regresar otra vez a las clases a distancia. Entonces es ahí donde está esa situación. Pues ya decía ahorita las experiencias que se habían obtenido con las clases a distancia anteriormente, los centros comunitarios de aprendizaje o las acciones que tomaron en otros lugares, ¿no? Pero creo que aquí simplemente no se pensó en eso, pues. Se pensó en que íbamos a llegar en enero y íbamos a empezar clases presenciales otra vez y con eso nos ahorramos todo lo demás, pero pues no ocurrió así. Y aquí estamos en la incógnita, con un trabajo inconcluso, con cuadernillos que nos mandan cada día de semana de posibles actividades para apoyar y tenemos un montón de estrategias difusas y un panorama que pues, no vamos a saber que nos avecina. Entonces, invitamos a todos los maestros que comenten hacia abajo cuándo creen que vamos a volver, cuándo debemos de volver y qué nos esperan los docentes, qué espera el panorama educativo. Con esto, el equipo en educación se despide, les desea una feliz semana, les damos las gracias y les seguimos que estén al pendiente en nuestras redes que vamos a estar trabajando y discutiendo mucho. ¿Por qué? Porque pues, es un momento histórico para la educación. Muchísimas gracias, buenas noches y les recordamos que el último en salir, por favor, que apague la luz, que aquí nos encanta hablar y charlar. Buenas noches.